Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Para efectos del relato del día de hoy, lo vamos a secuenciar en dos partes. Domingo, la primera parte. Y la conclusión, espérenla el próximo viernes a la medianoche, justo al comenzar ese amanecer. Y nos remontamos a la ciudad de Tijuana. Yo recuerdo en el periódico y en las noticias que Tijuana en aquel momento pues era ejemplo, era esperanza democrática. Ya no había ganado el partido que siempre ganaba en el poder, pero una noticia sacudió a todos los periódicos del país, pero sobre todo en la región de Tijuana, Baja California, San Diego, Los Ángeles, relacionada con rituales esotéricos, satánicos, brujeriles. No lo sabemos. Pero sí tenemos una reconstrucción de los hechos que nos hace pensar que los fantasmas de aquellas personas fallecidas en las postrimerías del año de 1990 fueron víctimas de un engaño o víctimas del maligno. ¿Qué ocurría el año de 1990 en aquella ciudad pujante de más de 700,000 habitantes, donde comienza la patria? La Tijuana, nutrida por personas de todos los estados de la República Mexicana, los cuales miran hacia el norte, y algunos no se dan cuenta de que ahí encuentran también mejores oportunidades. Pues era una ciudad creciente, poblada de inmigrantes mexicanos y a veces también de otras nacionalidades. Y las colonias nuevas, las colonias que se fundaban, pues también en medio del desorden, en medio del crecimiento, en medio del préstamo para comprar un terrenito, de hacer un pie de casa, en medio de los nuevos vecinos, de descubrir el tono antes de adquirir el tono propio de los tijuanenses. Y en la colonia Matamoros, la gente necesita de todo. No solamente un mercadito provisional, no solamente un tianguis, también necesitan otro tipo de servicios. Y ese tipo de servicios espirituales no los proporcionan a veces ni los pastores cristianos, ni la Iglesia Católica, que muchas veces tarda en construir una parroquia, espera que los fieles se organicen y tengan iniciativa. Y muchas veces caen en manos de otros improvisados, sanadores espirituales. Usted póngale el nombre que le quiera poner. Pero mientras la colonia Matamoros, en la parte este de la ciudad, ahí en las faldas del Cerro Colorado, adquiría la fisonomía propia de una colonia moderna y terminada, la gente se empezaba a relacionar y buscaba auxilio espiritual y material. Y en ese mismo 1990 llegó Federico. Y decían los vecinos: oye, ¿quién es este Federico? Este caballero. Algo se sabía de él. Se rumoraba. Bueno, un adulto
47 años. Ahora les llaman adultos contemporáneos. Sí, pero el tal Federico Padres viene de Los Ángeles, allá nació. Y allá también tenía un templo. Ofrecía servicios religiosos. Sí, pero fíjate, pues que yo soy católico. No importa, mira que también él le reza a la Virgen y le reza a San Miguel. De hecho, es un lugar de reunión, se llama, en Los Ángeles le llamaba el Templo del Mediodía. Pero no tenían que esperar más. El mismo Federico empezó a tocar a las puertas. Señora Gloria, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues aquí batallando, consiguiendo la comida y esperando que llegue mi viejo de trabajar. ¿Cómo ve? Si en estas tardes en las que no hay nada que hacer en la colonia, no hay canchas, no hay unidad deportiva, no hay en qué entretenerse. Acuda a mi casa. Ahí vamos a hacer oración y vamos a leer la Biblia y les voy a dar un mensaje. Va a ver, está padre. Muy bien, don Federico. Ahí nos vemos. Y llegaba a la siguiente casa. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico Padres. Vengo de Los Ángeles. Ya me estoy asentando aquí en la colonia Matamoros. ¿Cómo se llama usted? Don Fidel. Don Fidel, ¿cuántos años tiene? 65. Ay, ya me duele un poco la rodilla. ¿Y anda aquí en Tijuana? Sí, luchando un poquito por sobrevivir. Pero mire, aquí viene Benita, siéntese por favor. E iniciaba la conversación. Y la conversación derivaba en la búsqueda de un futuro mejor, en ponerse en las manos de Dios, en ponerse en las manos de la Virgen, pero también de otros personajes de poderes inconcebibles que darían prosperidad y sobre todo escogerían algunos privilegiados en este mundo. Y así, Federico fue pasando del hogar de Gloria al hogar de Fidel, con Elodia, luego con Rafael, con Dorita. Terminaron poniéndose de acuerdo para reunirse en un fin de semana, cuando todos descansaban. Pero él no visitaba a todos por igual. Y eso lo comentaban los vecinos. Oye, ¿a ti te invitó Federico a su casa a rezar? No. ¿Pero por qué a tu vecina sí? ¿Por qué a Gloria sí? No tengo la menor idea. ¿Pero van a ir puros adultos? No, fíjate que también a los niños y a los chavos. Bueno, pues se comentaba y ya empezaba a ser una especie de novedad en la colonia, que prácticamente les quedaba lejos el resto de la ciudad. Y se vino el domingo, y aquellos invitados llegaron. Poco más de una docena para ese momento, porque no todos habían acudido a aquel acontecimiento. Entró y abrió su puerta. Pásenle, pásenle. Y lo que veían no tenía nada de extraño. Una mesa, una imagen de la Virgen de Guadalupe, otra imagen de San Miguel, otra imagen de un ídolo extraño. No sabían identificar, pues en la sencillez de aquellos invitados, y otros dirían que en la falta de cultura y educación, un par de velas, un mantel, un poco de botanas. Ya saben, bueno, ahorita diríamos, es un paquetazo, ¿verdad? Y algo de agüita de Jamaica. En aquel tiempo, pues, habrán sido tostitos, habrán sido rielitos, pero también alguna botana preparada, casera. Hay que decirlo que algunos habían cooperado porque les había dicho que iba a ser un convivio y un momento de reunión con lo divino. Y habían llevado también de su parte algunos aperitivos. Aquí lo curioso fue que en cuanto llegaron los invitados, Federico cerró la puerta.
Vamos a comenzar. Y entonaron algunos cantos. Primero algunos cantos religiosos que se usan en las misas, no tan diferentes de los cantos que se utilizan, por ejemplo, también en alguna asamblea cristiana. Pero terminaron los cantos y Federico les dio a beber una especie de infusión. ¿Seguro que no tiene nada de malo? No, confíen en mí, por favor. Y fueron tomando de a sorbitos aquel brebaje, esa infusión, para estar en contacto con lo sobrenatural. Amigos elegidos, les voy a frotar un poquito de sal en el pecho. Van a ver que les hace muy bien y con ese tecito se van a sentir muy reconfortados. Entonces fue pasando con cada uno de los invitados a frotarles una sal que él llamaba spoon, y se las frotaba. Y la gente no sentía nada. Bueno, no es cierto. A uno de ellos no le sintió bien. Y se empezaron a asustar. Él les decía, tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. Pero al mismo tiempo que a uno de los invitados le hacía como casi querer vomitar, a una de las señoras le empezaba a evocar recuerdos de otro momento y se sentían un tanto mal. Aquello era una especie de convención de locos, porque luego las otras reían y decían que estaban viendo cosas buenas. A uno de los invitados se le ocurrió llevar a su bebecito y el bebecito se estaba poniendo nervioso. Y entonces, yo no sé qué era, pero era una especie de trance multitudinario en el cual algunos se sentían mal, otros se sentían peor y otros se sentían muy bien. Pero él les decía, calma, calma, está bueno que suelten lo que tienen que soltar. Es una especie de liberación. ¿Por qué? Porque para ver al divino tenemos que despojarnos de todo tipo de ataduras físicas y mentales. Y por el momento parecía que todos entraban en una especie de trance. Él los adormilaba con un mensaje que tenía divino, de que eran los privilegiados, de que tenían que aumentar el número para llegar a 21, de que entonces ahí siendo solamente 12 en ese día, habría que convencer a los demás, de que todo eso pasaría, de que habría un momento culminante, de que las risas eran buenas, de que también a veces el soltar lo que el estómago dictaba como tenía que soltarse era una provocación que la misma Virgen y los santos estaban logrando en un trance de purificación. Y así Federico hablaba como un pastor, como un sacerdote, como un ministro. Les estaba recordando que estaban ahí, no porque querían, sino porque otro más quería, y que no solamente era la visión de la Virgen y la visión del Arcángel San Miguel y de algún otro santo, de Dios y Jesucristo mismo, sino de que había alguna entidad superior que estaba representada por ese ídolo. Pero no se le llamaba de esa manera, se le llamaba por ese momento de intervención que haría que todos vieran precisamente a Dios sin necesidad de mediadores. Para ese momento ya habían terminado los estertores de aquellos a los que les sentó mal el té. Había terminado el momento de euforia de las mujeres que rieron durante minutos y los llantos del bebé se habían apaciguado. Todos habían entrado en una especie de profundo trance en el cual estaban sumisos por completo a las miradas, a las palabras y a la visión de Federico, que dicho sea de paso, también ingirió ese brebaje. Se talló con porciones de esa sal. El ambiente se sentía denso, habían apagado todas las luces, solo estaban las velas. Si uno se hubiera asomado por las ventanas de aquella casa, hubiera visto a personas sentadas, aparentemente dormitadas, haciendo quizás pequeños murmuros,
o reunidos con la extrañeza propia y quizás la voz poderosa y al mismo tiempo sugestiva de Federico. Pero pasó el domingo por la tarde y llegó el domingo por la noche. Todo el mundo se sintió mejor. Salieron, se abrieron las puertas. Federico se despidió de mano de cada uno de los asistentes y comenzó la semana. Durante esos meses se repitieron esos ceremoniales de manera similar. Empezaron a invitar a otras personas y eran asiduos aquellos que ya habían acudido: Blanca, Dora, Rafael, Margarita, Mónica, etc. Y las sesiones más o menos eran repetidas. Y parece que a algunos gustaban, pero no a todos. De los 12 que empezaron ahí por el mes de septiembre, habían logrado completar el número que Federico quería, que eran los 21. Se formó una comunidad, aparte de las sesiones. ¿Por qué? Porque pues ya cuando iban al tianguis, ya cuando subían a los camiones que ya corrían por la colonia, se decía que ahí acudían y que era pues algo que todos querían experimentar. Pero 2 o 3 que ya habían acudido no les gustaba la idea de estarse tomando ese té, que no les explicaba de manera concreta qué contenía. Tampoco les gustaba que de repente el ambiente se ponía muy denso, porque en una de las ocasiones, en uno de esos trances, no solo hubo vómitos y risas. Debo decirles de que las sesiones ya eran no solamente los domingos, sino también entre semana, 2 o incluso 3 veces, y que hubo más de una ocasión en que pasaron de la risa y pasaron de la somnolencia a empezar a decirse cosas entre ellos, a burlarse y entre los hombres a golpearse. Más de una ocasión tuvieron que amarrar a alguno de los caballeros. Omitiré los nombres por respeto a los finados. Pero entonces, 2 o 3 ocasiones tuvieron que terminar la sesión con algunos de los hombres amarrados, con algunas de las mujeres riendo o llorando, y eso ya no les gustaba a los asistentes. Pero llegó entonces el mes de diciembre, y ya les había dicho Federico que él estaba muy contento, que habían completado el número deseado, que esos 21 eran los elegidos, y que ese 21 tendrían por fin el día de la gran revelación. ¿Cuándo sería eso y de qué manera? Les dijo: no falten, por favor, tengo todo preparado. Será una sesión diferente a las demás, algo que nunca habían visto. Ustedes no se arrepentirán. Nos vemos ustedes 21 y un servidor, el 12 de diciembre. Don Federico, pero el 12 de diciembre es miércoles y ya no dan el día libre como en otras ciudades del país. En muchos lados nos piden trabajar. No importa, es el día de la Virgen de Guadalupe. Lo tenemos que hacer, es ese día o ya, esperar otro año. ¿Qué les parece si hacemos la sesión a las 7 de la noche? ¿Aquellos que trabajan ya estarán desocupados? Sí, creo que sí. ¿Y las mujeres amas de casa habrán cumplido con sus deberes? También, creemos que también. Muy bien. Entonces, aquí los espero. El día 12, 7 de la noche. Va a ser algo que nunca vieron diferente a las demás sesiones, y les aseguro que no verán. Tanto espera el divino
para ese momento. Y nos vemos el próximo 12 de diciembre. Continuará este relato sobre lo que ocurrió aquel 12 de diciembre. Y se los diré el próximo viernes. Mientras tanto, ya saben, escuchen Terror en Pantalla o repitan los relatos que más les han gustado de este Crónicas de Espanto. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes.